No hay una causa, es el título de esa enseñanza. No hay acaso una causa. Yo le puse acaso porque como que hay que recordar. No hay acaso una causa. Cuando yo lo estaba escribiendo solamente puse no hay una causa. Cuando dije acaso, ¿no? Es como que tenemos que recordar lo que hacemos. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué vivimos? ¿Estamos viviendo o estamos sobreviviendo? ¿Y por qué haces lo que haces? Cada persona vive algo. Algunos de nosotros vivimos por nuestro trabajo, por nuestros hijos, por el dinero, por un sueño, por una misión. Pero ¿qué vives tú? ¿Cuál es tu causa? En la mañana cuando te despiertas, ¿cuál es la causa en la cual tú te despiertas y dices, hoy voy a vivir? ¿Será que vas a sobrevivir? ¿O simplemente no tienes un propósito en el cual te despiertas de mañana? ¿O estamos tan distraídos o tan ocupados que ni nos ponemos a pensar cuál es la causa? Jesús no vivió sin esa dirección. Él sabía exactamente por qué había nacido y por qué Él iba a morir. Yo creo que leamos ahí el versículo Juan 18:37. Y dice, Jesús le respondió, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Él ya sabía por qué había nacido. Y yo te digo, tú no estás en esta iglesia por casualidad. Ayer teníamos la consolidación y yo les decía esas palabras y un hermano hacía un testimonio, Fabi, de que cuando él llegó a consolidación, cómo llegó sin auto, sin trabajo, sin nada, y hoy en día ya Dios le ha dado un trabajo, un carro, le ha bendecido y está restaurando su propósito. Y qué bendición que Dios nos recuerda que venir a la iglesia no es una casualidad o quizás acercarte a Dios. Hay un propósito eterno para todos nosotros y Dios no busca a la gente perfecta. Dios está buscando a gente que tenga la causa, a gente con causa. Amén. ¿Cuántos tienen una causa? Mira que si la causa no vale la pena morir por ella, ¿realmente vale la pena vivir por ella? ¿Por qué estamos viviendo? Y si la causa no vale la pena que tú vayas a morir por eso, entonces tú estás viviendo por ella todos los días. La causa es Cristo. Y llega el momento de vituperaciones, quizás llega el momento de hablar de Él y nos silenciamos y nos callamos y no hablamos de Dios. Entonces quizás la causa de nosotros no sea Jesucristo, no sea el vivir por Él y para Él. Entonces, repito, si la causa no vale la pena morir por ella, ¿realmente vale la pena vivir por ella? Nosotros, cada uno de nosotros no fuimos llamados solo para creer, sino a vivir y morir por esa causa. No hay poder en una vida sin causa, pero cuando tienes una causa eterna, tu vida tiene propósito, pasión y dirección. Y eso es lo que Dios ponía en mi corazón. Que tengamos el mismo sentir de Jesús. Que Él teniendo toda la gloria, ¿qué pasó? Se despojó. Y allá era el mayor. Vino aquí a la tierra y fue ¿qué? El menor. Y vino a amar. Y vino por el perdido. No vino a buscar a ver quién es más perfecto. Vino por los que estaban enfermos. Vino por aquellos que necesitaban libertad. Y ese es el mismo sentir que tú y yo como cristianos tenemos que vivir por esa causa. Amén. Tenemos que vivir por amar a Dios, amar a las personas como a nosotros mismos. Amén. Entonces, ¿por qué haces lo que haces? Dile ahí al lado a una persona atrás o a alguien que no conozca, ¿por qué tú haces lo que haces? ¿Será que no hay una causa? Primer punto. Jesús vivió y murió por la causa. Jesús no solamente vivió, sino también murió por la causa. Lucas 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Yo te digo una cosa,
desde el principio de la iglesia de Avivamiento. Yo me recuerdo en la escuela que siempre me preguntaban, ¿y ustedes por qué vinieron aquí a Estados Unidos? Y yo les decía, mis papás son pastores, vinieron por una misión aquí y ellos nos trajeron. Nos tocó, aquí estoy. Yo quería quedarme en Colombia, no, en el Restrepo. Pero desde el principio, mi hermano, yo he visto cómo nuestro pastor puede morir por esa causa de amar a Dios, amar a las almas perdidas, como a sí mismo, como a él mismo. Y entre esta experiencia hablábamos, tenemos que ser buenos administradores de nuestro cuerpo, de la salud, todo eso, ¿verdad? Pero es importante amarnos a nosotros mismos. Pero cuando te viene una enfermedad, una prueba, algo que te viene casi hasta casi la muerte, ahí es donde te enfrenta la situación de que si vives por una causa. Yo te digo que esta semana te puedo decir y testificar que mi pastor, mi papá, vive por una causa. Vive por la causa, vive por Dios, vive por Cristo, vive por aquellas almas perdidas que en su corazón oraba por cada uno de nosotros, oraba por él mismo, oraba para que Dios hiciera la voluntad. Y hay una frase que ha permanecido en nuestra familia y en mi papá y también en mí y en todos los demás, que es que somos, ¿cómo es? Somos inmortales hasta que se cumpla el propósito de Dios en nuestras vidas. Amén. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso a Dios? Aleluya. Jesús no solamente murió por la causa, Él vivió por ella. Cada paso que dio, cada milagro, cada palabra, todo fue para rescatar lo que se había perdido. Ese es el ministerio de la reconciliación. El que los hijos abandonados, los huérfanos, no conocen a un Dios. Yo doy y Él dio la vida. Él dio su vida para que tú puedas ser perdonado, aceptado. Y te da el espíritu de adopción. Así puedes llamar a Dios Abba Padre. Antes era místico. Era un Dios que no conocíamos. Era la energía. Era algo, una potencia grande allá afuera. Y las personas fariseos en ese tiempo se daban golpes diciendo, alabado sea el Dios de los altísimos de Abraham. Pero no tenían una relación íntima con Él. Y no los culpo. Porque necesitaban a Jesús para que muriera en la cruz, para perdonarles, darles el espíritu de adopción y poder empezar a llamar a ese Dios místico. No, ahora Él es mi papá celestial. ¿Cuántos pueden decir, Dios, tú eres mi Padre celestial, eres mi proveedor, eres aquel que me amó y mandó a su único hijo para que yo pudiera tener vida y vida en eterna? Y si tú me diste la vida, yo voy a morir por eso. Amén. ¿Cuántos dicen eso? ¿Cuántos pueden decir amén? Mira que en Getsemaní, cuando pudo haberse rendido, permaneció Jesús por esa causa. Cuando lo traicionaron, ¿alguna vez alguien te ha traicionado? Imagínate, Él siguió firme. Cuando lo azotaron, desde el principio que lo traicionaron hasta que fue a la cruz. Y yo quería esa prédica hoy de empezar a declarar todo lo que hizo Jesús, pero tengo otros puntos, pero es hermoso. Yo te invito a que tú lo empieces a leer. Cómo fue azotado, que eso significó algo también, esos 40 látigos. Hoy en día se ve las 40 enfermedades que se derivan y vienen todas esas enfermedades, y por eso Él se entregó, por esa causa. Fue escupido, fue renegado por la gente. Prefirieron a Barrabás, que era un pecador, y ese Barrabás puede ser tú, puede ser yo, y Él murió aún por él. Amén. Entonces Él no se retrocedió, Él no se rindió. ¿Y por qué? ¿Por qué crees tú? ¿Tú crees por qué Él no se rindió? Yo te voy a decir, por una causa. ¿Y sabes cuál es la causa? Tú y yo somos la causa. Tú y yo. Él no se rindió por ti y por mí. Él dijo, yo amo a mi papá y amo a toda persona con la esperanza. Él murió por ti sin saber si lo ibas a recibir. Él no dijo, a ver, ¿cuánto porcentaje va a recibir? A ver si muero. No.
Él murió con la esperanza de que algún día tú, en este momento, puedas decirle: Dios, si tú moriste por mí, yo te quiero conocer. Si alguien murió por mí, yo te quiero conocer. Dice la Biblia que no hay nada que te pueda separar del amor de Dios. Ni lo alto, ni lo profundo, ni el infierno, ni ángeles, ni lo porvenir. Nada te podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Amén. Dice que puesto los ojos en el autor y consumador de la fe. Amén. Quien te perfecciona en la fe. Quien por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza, y se sentó a la derecha del trono de Dios. Ese amor tan grande lo llevó a un lugar al lado de papá para reinar. Y no solamente reinar solo, porque él dijo: es un reinado, yo soy el rey, y ahora la familia real se une a este reinado. Amén. Que somos tú y yo. Tú eres un rey, tú eres un sacerdote. Por eso él es el rey y nosotros somos los reyes. Él es el rey de reyes. Amén. Entonces mi pregunta es: ¿estás viviendo por lo que Jesús vivió? ¿O simplemente estamos sobreviviendo en la fe? ¿Estás viviendo? Reflexionemos un poquito en esa pregunta. A ver, yo voy a hacer. Cuando golpean, ¿qué pasa? Tú abres la puerta. ¿Quién es? Es una pregunta. ¿Estás viviendo por lo que Jesús vivió? ¿O simplemente sobreviviendo en la fe? Punto número 2. La causa demanda entrega total. La causa demanda entrega total. No hay opción. Es una entrega total. Es una rendición. Si nosotros no nos rendimos ante Él, nunca lo vamos a sentir, nunca vamos a tener una relación íntima con Él. Necesitamos rendirnos ante Él y decir: aquí estoy, humillarnos. En el momento que más lo necesitábamos, por eso conocemos a Dios, porque en ese momento te puedes humillar. Y muy pocas de las personas he visto que lo tienen todo y aún así se humillan y dicen: yo me rindo. Pero si lo hacen, van a conocer a Dios. Y para que podamos seguir conociendo nuestro propósito y la causa de lo que vivimos, por qué hacemos lo que hacemos, necesitamos rendirnos. Amén. Filipenses 2:8 dice: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. ¿Y muerte de qué? De cruz. Hay que humillarse. Si el propio Hijo de Dios vino a la tierra y se humilló, ¿cómo más tú y yo nos podemos humillar? Pero estamos rápidos para la ofensa. Y está bien, porque somos seres humanos y necesitamos de Dios. Pero cuando hay una traición, cuando alguien te ofende, cuando hablan mal de ti, inclusive cuando hay una enfermedad, cuando la tribulación empieza a golpear la puerta y cuando tú empiezas a decir no hay salida, es allí donde la causa demanda una entrega total y decir: yo no puedo más, Dios, yo te entrego el control a ti. ¿Qué es lo que tú dices? ¿Qué es lo que tú me hablas para hacer? Amén. Y no puedo parar de mencionar nuestro pastor, porque eso fue lo que hemos vivido y lo que él compartía con ustedes, de que si van a hacerle la operación o vamos a hacer esto otro, y todo lo que hablan y todas las palabras, y era la presión, una presión tanto que mi papá dice: esto suena como que me quieren vender algo. Tanto fue la presión que a rato le decían que le querían inyectar la morfina, para que así ya poderle preguntar, y ya estar todo. Y yo respeto y honro a todos los doctores, no le digo que hay que menospreciarlos, sí, hay que sujetar también al estudio que han hecho y esa honra. Pero yo te digo que en la ciencia y eso no nos van a entender, no van a entender la causa, no van a entender que primero va la obediencia antes de vivir. Y mucha gente va a decir: bueno, pues se va a morir. Bueno, si eso es, gloria a Dios, porque es por la causa que vamos a vivir. Yo voy a ir con mi Padre
nos cuenta mi papá, y nos impregnan de eso, hasta nosotros. Pero papá, pero no. Todos así como que, y cuando ya después no está nadie, nos dicen, yo tengo la fe en mi Dios. Tengo que preguntar a mi Dios primero antes de actuar, antes de cualquier diagnóstico. Yo no soy el diagnóstico. Yo soy quien dice Dios que soy. Y si Él me ha dado la victoria, me la va a dar una vez más. Y nos impregnó con esa fe. Y empezamos nosotros a decir gloria a Dios. Y ya empezamos a atacar a cada una persona que viniera diciendo, buenas, ¿lo han pensado? Y yo sé que por medio de esa fe nos impregnamos el día de hoy. Y Dios me daba algo muy especial en esta temporada. Y lo he declarado con los líderes, con los pastores, con todo. Algo que está dentro de mí como fuego ardiente. Que esta temporada, al llegar al servicio número 1, vamos a volver al principio. Y vamos a empezar a ver el Espíritu Santo como una manera sobrenatural. Pero necesitamos quebrantarnos y humillarnos. Y necesitamos entregarnos, como ese muchacho que entregó esos panes y entregó eso confiando en Dios. Necesitamos entregarlo para que haya una multiplicación, para que haya una bendición. Necesitamos quebrantar nuestro corazón y entregarlo a Él y decir, aquí estamos. Y yo veía cómo lo hacía primero con los pastores, para que así después baje con la iglesia. Y estás en un tiempo de bendición. Estás en una temporada donde el Espíritu Santo te va a empezar a sanar, te va a empezar a curar, te va a empezar a mostrar cosas ocultas, donde el Espíritu Santo va a empezar a hacer la obra en ti y el propósito va a ser restaurado una vez más. Y vamos a vivir por esa causa. Aleluya. Punto número 3 dice la evidencia de la causa. Hay evidencia. No solamente se trata de decirlo, pero también de demostraciones. Con la demostración, amén. Y Jesús lo hacía. Y hay una historia que me cautiva y que me gusta de David y Goliat. No la voy a leer, pero más o menos te la voy a contar si recuerdas. Que venían a ungir al rey y le decían, este no es. Traigan otro hermano, este no es. ¿Y dónde estaba David? Estaba en el campo allá solo. Guardado, escondido. Y viene una vez más y dice, este es, lo ungen. Y luego en 1 Samuel 17, 26, 29, esto yo lo voy a leer porque le empiezan a hablar de que va él a enfrentarse con un gigante. ¿Qué pasó ahí? Le dan una armadura tan grande que él ni podía caminar. Yo me imagino riéndose. Muchas veces lo lógico, lo que dicen los doctores, lo que dicen tu banco, lo que dice la parte de inmigración, todo eso no nos va a calar, nos va hasta incomodar un poquito. Y tenemos que decir, quíteme esto, yo entrego todo esto. Y si tengo al Espíritu Santo, eso es lo que me va a dar la victoria. Y entonces en el 26 dice, entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán al hombre que venciera a este filisteo? Y quitaré el oprobio de Israel. Dice, porque ¿quién es este filisteo incircunciso? Tú sabes que en ese entonces, bueno, es como que era una ofensa más o menos, como decirle, ¿qué? O sea, bien grandote, que no lo han circuncidado, que está ahí todo. ¿Qué va contra mí este grandulón? Ahí ya empieza él a formarse, a ponerse esa, como dicen en Colombia, se pone bien berraco. Y dice, ¿quién es este filisteo incircunciso? Para que provoque a los escuadrones del Dios viviente. Y el 27 dice, y el pueblo le respondió las mismas palabras diciendo, así se hará al hombre que le venciere. Y oyéndole hablar Eliab, que era su hermano mayor, contra aquellos hombres, se encendió de ira contra David y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quiénes has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? ¿A cuántos no sé, esto me causa a mí. ¿A cuántos les han dicho, usted qué hace aquí? ¿Y qué dejó allá en su país? ¿Qué dejó en su tierra? Y te tratan de callar y de decir, aquí no tienes nada.
te tratan de desmoralizar, de quizás hasta hacerte a un lado, diciéndote que no somos nada. Y déjame de recordarte que somos mucho en Cristo Jesús, que tú y yo vamos a traer un avivamiento a este lugar. Y ha sido, entre paréntesis, lo hago, ya voy a seguir leyendo. Hubo una profecía, ¿verdad, pastores? Hace muchos años atrás, Jonathan Chandra, muchos años atrás, éramos como de 50, 80 personas. Y él dijo, desde Sudamérica va a venir un avivamiento, ¿verdad? Muchos de los que están aquí, a ver, levanten la mano los que se acuerdan de esa profecía, ¿verdad? Amén. Hoy en día ustedes son la respuesta de la oración. La profecía en el cual Dios dijo que iba a venir el avivamiento de Sudamérica. Todos nosotros, y bueno, hay de Centroamérica, hay de todos los latinos, los hispanos, pero todos nosotros venimos acá por una causa, amén. Así que nadie te menosprecie. Y luego dice, yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón. El diablo va a conocer muchas cosas de nosotros y nos lo va a querer recordar, pero tú no eres tu temperamento, tú no eres las tentaciones que llegan en tu vida. Hay tentaciones que llegan a nuestra vida, tú no eres tus tentaciones, tú eres más que eso. Te quiero recordar eso. ¿Y qué para ver la batalla has venido? Dice David respondiendo, ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero de hablar? Él dice, pero que el hermano lo hace sentir mal. Le dice, vaya usted otra vez, váyase allá. Usted que dejó esas pobres ovejas allá, hermano, corra para allá y devuélvase. Usted que hace aquí que ni se puede poner esa armadura bochornando aquí. Y le dice, pero ¿qué he hecho yo? ¿Qué he hecho yo? Estoy hablando la verdad. Y ahí es donde en un versículo y en una traducción dice, ¿pero qué? ¿No hay una causa de hacerlo? Este viene acá, los están humillando, este gigante viene acá, se está burlando de ustedes, este gigante los ha oprimido, ¿por qué me voy a callar? No hay una causa. ¿Acaso no hay una causa? Es la pregunta de esta mañana. ¿No hay acaso una causa para no callarnos? Para poder hablar y alguien que se levante y pueda decir, yo voy a morir y voy a morir por Cristo. Y poder decir y anunciar de que Él es nuestro dador, nuestra vida. No avergonzarnos del evangelio, sino poder proclamar quién es Cristo y que Él es no solamente la solución, pero no solamente te va a dar la solución, pero Él es la solución. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Esa es la evidencia. La evidencia está cuando no callamos, cuando hablamos, cuando empezamos a declarar y a profetizar desde la mañana, desde que tú te levantas, desde que tú te despiertas y dices, hoy Dios me va a dar la victoria. Yo sé que Dios está conmigo, yo sé que tú tienes el control. Empiezas a bendecir. Tú tienes un poder en las palabras de vida o de muerte. Y hay que refrenar la lengua cuando vamos a decir alguna palabra de muerte o palabra que no va con lo que Dios está diciendo. Y tenemos que empezar a hablar contra ese gigante, no unirnos a él. Yo no sé, decía que era de muchos metros este gigante, y de pronto tú no tienes ese gigante físico. De pronto este gigante representa un problema, una enfermedad, quizás aún el pensamiento de que no nos han dado los papeles ya. Quizás este gigante es el temor de que devuélvete o vete allá, ¿dónde dejaste todas las cosas allá? Quizás el temor es cállate, quizás el temor pueda que sea más grande que tu pensamiento, pero yo te quiero recordar que Dios es más grande que ese gigante. Y no nos callemos, no nos juntemos con lo que dice ese gigante. Vamos en contra de él y vamos a decirle, ese gigante Dios lo va a tumbar. Amén. Gloria a Dios. Viene David con esa onda y le dan la cabeza. Fuera de eso toma la espada y lo derriba. Y tú y yo vamos a tomar la espada, que es la palabra, y vamos a derribar esos gigantes. Amén. Gloria a Dios. Entonces hay una evidencia cada vez que nosotros peleamos, cada vez que nosotros vivimos, hay una evidencia que la causa es Cristo Jesús.
Amén. Y vamos a morir por ella. Y yo no sé qué es lo que nos mueve. Quizás eso es una pregunta. ¿Qué es lo que te motiva? ¿Qué es lo que te mueve a ti? Quizás estás aquí por eso, precisamente para buscar un significado en tu vida. Pero yo hablaba con una persona que es atea y yo le preguntaba eso. ¿Cuál es tu causa? ¿Y cuál es la evidencia de la causa en la cual tú vives por eso? Yo te voy a decir mi verdad. Y si verdad, verdad, decía él, verdad, ¿qué es verdad? No hay verdad, decía él. ¿Es verdad, amor? Es verdad, no sabe quién está hablando, mi esposa. Y yo decía, ¿pero qué? ¿Quién es verdad? ¿Quién es verdad? Y le decía, la verdad es Cristo. Y yo no sé, no lo puedo, así como tú estás diciendo que lo tenga que comprobar, tú tampoco puedes comprobar que no existe. Pero te voy a decir, la evidencia que vive en mí, que es Cristo Jesús, te va a comprobar eso. Y no sé. Yo voy a morir por esa causa. Pero he visto mucho la grandeza de mi Dios. Ha sanado a mi mamá de cáncer, de lupus. He visto bastante para poder dudar y para tener la incredulidad de que no va a sanar a mi papá y no iba a sanar a mi papá y no lo iba a levantar. Y ahí, hablando con mi hermana, yo decía, ni siquiera estoy triste, estoy como guerrero. Me estoy preparando contra ese gigante. Porque a alguien le tiene que decir, no nos vamos a callar. Y cuando nos impregna de la fe nuestro papá y decimos contra cualquier diagnóstico, ¡pum!, lo botamos y lo derribamos. Ahí es cuando tenemos la victoria. Amén. Gloria a Dios. No hay una causa. Y punto número 4. Hasta la muerte por la causa. Apocalipsis 12:11 dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. ¿De quién está hablando ahí? ¿Ellos quiénes? Los discípulos. Tú sabes que cada uno de ellos conoció a Jesús y murió por Jesús. Yo me imagino ellos recordándose, peleándose a ver quién se sentaba más cerca, peleándose por títulos o por lucirse. Inclusive hasta yo me recuerdo, yo creo que ellos decían, me acuerdo cuando le dije a Jesús, manda fuego sobre ellos. Y ellos dicen, ahora morimos por ellos, los amamos, ahora entendemos. Todo el Antiguo Testamento que se resume, esos 10 mandamientos se resumen a 2 cosas: amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a ti mismo. Y ellos vivieron por esa causa, murieron por esa causa, murieron por Cristo y por la causa de amar a Dios y amar al prójimo, y dieron sus vidas. Y a veces me pongo a pensar y yo me preocupa porque tuve un pago atrasado. Ya no voy a servir, Dios, ya renuncio. No eres fiel. A veces queremos botar todo y renunciar todo por tonterías. Cuando déjame recordarte que hay mártires, que hoy por hoy podemos decir somos cristianos y no nos pasa nada, no nos persiguen, porque hay personas que murieron en un pasado. Y todo comenzó con la muerte de Jesucristo para darnos vida. Y hoy por hoy podemos decir yo creo en Cristo y nadie te está persiguiendo. Es más, hay lugares hoy en día en el mundo donde si tú dices que eres cristiano te pueden asesinar. O te pueden callar. Y lo vemos en el Medio Oeste. Y yo sé que la venida de Cristo está pronto, está cerca. Dice que anhelemos la venida de Cristo. Para los que anhelan, para los que quieren, hay coronas allá en el cielo. Y por eso esa causa tiene que venir una vez más y restaurarnos e invadirnos y saber que esto es eterno. Todo lo que vemos no es eterno. Que venimos de la eternidad. Tú vienes de Dios, ser espiritual eterno. Eres un ser espiritual ya eterno, por siempre. Y viniste aquí a posesionarte en un cuerpo temporalmente. Y cuando nos vayamos a morir, nos vamos a dar cuenta ya cuando estemos en el cielo, no era nada. Era un corto tiempo y yo preocupándome por tantas cosas. Pero cuando tenemos la mentalidad del reino, vamos a ver cosas sobrenaturales. Vamos a ver el reino de los cielos invadir esta tierra. Vamos a ver el poder del Espíritu Santo hacer prodigios y milagros. Amén. Gloria a Dios.
Gracias, Padre. Esa es la causa del cristiano, el reino de Dios. La causa del cristiano es el reino de Dios. Y yo quiero recordarte que en Mateo 6:33 dice que más busca primeramente ¿qué? Y su justicia, y todas ¿qué? Las cosas serán añadidas. Así que la causa del cristiano no es personal, es eterna. No vivimos para ser vistos o para lucirnos, sino para que Cristo sea conocido. Amén. No servimos para ganar posición, sino para que el reino venga aquí a esta tierra y nos invada y pueda avanzar. La causa del cristiano es amar a Dios y amar a las personas, predicar el evangelio y extender hasta lo más último de la tierra el reino de Dios. El reino que no es por obligación, sino es por amor. El reino en el cual Dios dio su vida por ti y por mí. El reino en el cual vivimos por esa causa y despertamos y no sobrevivimos. Ahora vamos a vivir con propósito. Y tenemos un empleo, está bien, pero ese no es tu trabajo. El trabajo es la misión que Dios ha puesto en tu corazón, la visión que Dios ha puesto en tu vida, que no la vemos con estos ojos, sino es con los ojos espirituales. Y la fe que tenemos sin obras es muerta, así que no va a ser sin obras. Yo declaro en el nombre de Jesús que hoy vamos a tener una fe sobrenatural, aunque sea un grano de mostaza, pero vamos a mover gigantes, vamos a mover montañas, porque tú estarás conmigo. Aleluya.